hermanos, amigos y visitantes que están por primera vez en esta plataforma de la vida victoriosa. Buenos días. Qué bueno es poder reunirnos otra vez a través de esta plataforma para poder alabar a nuestro Dios y escuchar su palabra. Amén. Quiero decirte que estás en el mejor momento y en el mejor lugar. Vamos a alabar a nuestro Dios. Aleluya. Vamos, acompáñame con tus palmas. Verdadero y fiel, Padre de amor, Rey de majestad, que por mí murió, nada se compara a tu amor. Y tu gloria anhelando soy, eres bendito, soberano Salvador, te adoramos. Jesucristo eres Señor, eres bendito, soberano Salvador, te adoramos. Jesucristo eres Señor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Él es el Señor. Aleluya. Verdadero y fiel, Padre de amor, Rey de majestad, que por mí murió, nada se compara a tu amor. Y tu gloria anhelando soy, eres bendito, soberano Salvador, te adoramos. Jesucristo eres Señor, eres bendito, soberano Salvador, te adoramos. Jesucristo eres Señor. Oh, 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 Padre. Oh, 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 te alabamos, Jesús. Vamos, levanta una alabanza a tu Dios con todo tu corazón, porque Él es bueno. Aleluya. Bendito Jesús, bendito Señor, bendito Jesús, bendito Señor. Te bendecimos, Padre, porque tú eres digno, Señor. Digno eres tu Señor Santo, mi libertador. Digno eres tu Señor Santo, bendito Jesús, eres bendito, soberano Salvador, te adoramos. Jesucristo eres Señor, eres bendito, soberano Salvador, te adoramos. Jesucristo eres Señor. Oh, oh, oh. Celebra su presencia. Oh, oh, oh. Aleluya. Te adoramos, Dios. Levantamos nuestras voces para alabarte, Padre. Hey, dile bendito. Bendito Jesús, bendito Señor, bendito Jesús, bendito Señor. Amén. Sí, Señor, tú eres digno de toda adoración. Oh, Cordero inmolado, te adoramos, Padre. Aleluya. Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar.
adora al Señor, porque Él es tu Dios, porque nunca te abandonó, ni te abandonará. Aleluya. Oh, viste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Oh, tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. Oh, no sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, sí, te tiene que exaltar. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El mundo entero y el universo te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Aleluya, aleluya. Oh, porque toda lengua confesará que tú eres el Señor, que tú eres el Señor. Aleluya. Así es, toda lengua te confesará, Jesús, y reconocerá tu poderío. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Dios, por este tiempo que vamos a tomar a través de la palabra de Dios.
Escuché un predicador que decía que no hay que estudiar a Dios, sino hay que estudiar con Dios. Amén. Y eso es clave porque si no, de otra forma, vamos a poder, sin darnos cuenta, comenzar a tener un poco de orgullo de repente en aquellas cosas que sé. Y la clave no es saber mucho, sino que la clave es poder vivir el Evangelio en toda su plenitud y amplitud. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias por este tiempo en el cual vamos a participar de este servicio de victoria a través de la palabra de Dios. ¿Me acompañan? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo que separamos para ti como cada domingo, Señor. Gracias porque nuestro enfoque no es un día, nuestro enfoque eres tú, amado Señor Jesús, porque tú eres Señor aún del día de reposo. Gracias, Padre. Nuestro enfoque es totalmente en tu Hijo, porque tú nos has dicho, a Él oigan, y nosotros lo escuchamos a Él. Y gracias, amado Dios, porque Él se ha revelado por medio de su palabra y nos gozamos en ello. Gracias, Señor, por la unción que está sobre mi vida para poder enseñar, para poder ministrar con tu palabra, para poder compartir tu palabra, para poder impartir de ella, Señor, a cada hijo tuyo, a cada hija tuya, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Yo lo que quiero pedirles es que compartas este video, pon ahí compartir, y esto va a aparecer en tu muro. Hagamos esto porque viral, por decirlo de una forma, porque hay mucha gente que yo veo que de todo, ¿va? Me comparten N cosas, cosas importantes, cosas no importantes, bromas, etcétera. Pero qué tremendo es poder compartir lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Porque realmente es lo más sabio, lo más realmente más alto que nosotros podemos hacer es compartir la palabra de Dios. Bien, hoy día vamos a tener un tema a través del cual yo quiero inspirar por medio de la palabra a que nosotros como hijos de Dios podamos tener enfoque, ¿no? Y esto es vital porque a veces nosotros leemos la palabra, pero no estamos entendiendo realmente, o no estamos de repente profundizando, para decirlo de otra forma, lo que nuestro Señor Jesucristo quería realmente expresar y quería revelar. Hay cosas que a mí me impresionan, ¿no? Y una de esas cosas es el contexto cultural del pueblo de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel, realmente, porque ellos habían pasado realmente por una diversidad de invasiones. Lo vimos el domingo antepasado. Y ellos habían pasado, ellos sabían lo que era estar dominados durante 430 años. Y esto es altamente relevante porque esto marcó, y yo voy a tratar este tema, marcó durante generaciones y generaciones, marcó al pueblo de Israel, porque ellos durante 430 años vivieron como esclavos. Ellos saben lo que es ser invadidos por los babilonios, ellos saben lo que es ser invadidos por el imperio medo-persa, ellos vivieron en carne propia la crueldad de la invasión del imperio romano, un imperio realmente que era totalmente atroz en sus prácticas. Ellos arrasaron realmente. Entonces ellos tenían claramente en su forma de vivir, en su forma de pensar, como diríamos en el colectivo de la cultura que ellos tenían, ellos sabían lo que era ser invadidos. Entonces, y una de las cosas que marcaba siempre cada uno de estos aspectos o cada una de estas invasiones es que los ejércitos, como lo dije el domingo antepasado, se situaban, ¿no? Ponían en sitio a la ciudad, y por eso que decían, las personas decían, el ejército está cerca, entonces por defecto, ¿no? Como decimos, inmediatamente sabían que después de que un ejército se había acercado, el ejército del reino de tal, el ejército del reino de tal, el ejército del reino de tal, se había acercado, lo que continuaba era una invasión. Nuestro Señor Jesucristo utilizó este término que estaba arraigado en la cultura del pueblo de Israel, para decir algo que
Muchos malinterpretaron y pensaron realmente que él estaba hablando de un reino humano, de un reino físico, el que estaba hablando de repente de un ejército como ellos lo conocían o como a través de los cuales ellos habían sido totalmente sometidos. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de una realidad totalmente diferente. Ahora, es algo que nosotros tenemos que entender, porque a veces no nos damos cuenta, pero hay cosas que nos han sitiado. Nos ha sitiado de repente muchas cosas naturales. Nos ha sitiado de repente una situación de salud, o nos ha sitiado una situación económica, o nos ha sitiado de repente algunas situaciones familiares, o etcétera. Y hemos sido sitiados. Y cuando nosotros somos sitiados, estas cosas, si nosotros no tomamos una medida conforme a la palabra de Dios, estas cosas que nos han puesto, como se dice, en estrecho, nos han arrinconado, estas cosas, si nosotros no tomamos la medida correcta en el nombre de Jesús, con la fe que tenemos en su palabra, entonces estas cosas nos van a invadir. Y aquello que primero te invade y luego te inunda, porque esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Entonces ellos comenzaron inclusive, ¿no? Las prácticas que ellos tenían, muchas de las cosas habían sido fusión con estos imperios a través de los cuales ellos habían sido invadidos. Y lo que yo quiero en esta mañana es poder enfocarme en mostrar lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo Jesús plantea esta invasión. Porque Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él empezó su ministerio. Recuerdan ustedes, vimos en la palabra de Dios que él fue llevado por el Espíritu. Él empieza lleno del Espíritu y después de 40 días empieza su ministerio en el poder del Espíritu Santo. En el intermedio, él tiene una confrontación con las tinieblas. Y eso es algo que tenemos que tener totalmente presente. Quiero primero que nosotros veamos que la respuesta que tenían los religiosos, y eso es algo que tenemos que tener presente, la respuesta que tenían los religiosos no era la respuesta que tenían realmente las personas comunes y corrientes. Quiero leer un primer versículo y podemos ir, si ustedes me acompañan, al libro de Mateo. Y en el capítulo 6, uno de los pasajes probablemente más conocidos, pero quiero que nosotros podamos ver en este momento enfoque. ¿Saben que una de las cosas que más nos puede pasar como hijos de Dios es que nosotros perdemos enfoque? Perdemos el enfoque en lo sobrenatural que es el reino. Es un reino invisible, pero es un reino real. Es un reino que nosotros no lo podemos describir de repente en el sentido de qué forma tiene, qué color tiene, pero nosotros podemos verlo. Porque si nosotros realmente no vemos el reino de los cielos, y reino de los cielos significa dominio, un dominio donde nosotros debemos ejercer autoridad y señorío. Lo podemos ver que esa era la perfecta voluntad de Dios desde Génesis en el capítulo 1, verso 28. Cuando no solamente dice fructifica, multiplica, repleta, dice sojuzga. Sojuzgar es poner bajo dominio y señorea es poner bajo autoridad. Dios nos había planteado, nos había mostrado un modelo que Él mismo diseñó, Él mismo plantó, nosotros lo conocemos como el huerto, y le dio la tremenda responsabilidad a Adán a poder expandir el huerto, ¿no es cierto? De expandir el modelo de Dios. Hoy día nosotros tenemos el Evangelio. Y el Evangelio es poder, dice, para todo aquel que cree. Pero nosotros tenemos un mensaje de vida. Y las personas tienen que conocer este mensaje de vida. Porque solamente por medio de Jesucristo, por medio de su obra, por medio de la fe en Él, es que las personas van a poder alcanzar salvación. Y yo quiero poner enfoque también para muchos cristianos, para muchos hijos de Dios, donde no estamos viendo, no estamos percibiendo el reino de los cielos. No estamos percibiendo, porque cuando hablamos también del reino de los cielos, estamos hablando del dominio de nuestro rey. Nuestro rey tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Entonces, cuando hablamos del reino, hablamos del rey. Porque el reino se acercó en la persona del Rey, nuestro Señor Jesucristo. Jesús el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Pedro lo reveló así.
En Mateo 6:33 dice, hay algo que me impresiona, y dice, mas buscad primeramente, o sea, busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Vamos a quedarnos ahí y quiero explicar lo siguiente. En el antiguo pacto, para que ustedes tengan una idea, nadie le llamó a Dios, le llamó papá. Nadie le llamó padre a Dios. Nadie. Tú puedes revisar. Nadie se levantó y dijo, Padre mío, Padre mío. No, nadie hizo esto. No, nosotros vamos a ver realmente que Jesús, inclusive Jesús, cuando en un caso estuvo delante de los religiosos, él, como por ejemplo podemos ir en el Evangelio de Juan capítulo 5, verso 18, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Miren, a Jesús atentaban contra su vida constantemente, porque no solo quebrantaba el día de reposo, recuerden que había sanado al paralítico de Betesda en este pasaje, sino también decía que Dios era su propio Padre. Y hacer a Dios nuestro Padre, la palabra de Dios dice, y estos religiosos decían, que haciéndose igual a Dios. Porque cuando alguien le dice a alguien papá, estamos diciendo que toda esa realidad, si él es padre, por lo tanto yo soy su hijo, entonces sabemos que la genética del padre está en cada hijo. Y si nosotros somos hijos de Dios, por eso que nosotros con toda autoridad decimos que tenemos el ADN de Dios. Y si tenemos el ADN de Dios espiritual, esto realmente tiene que ser una realidad en nuestra vida y nosotros tenemos que aprender a caminar en esa realidad. Soy hijo. Y si soy hijo, también la palabra de Dios dice soy heredero. Pero si soy hijo, yo voy a tener que aprender a caminar en la voluntad del Padre. Por eso, retornando a Mateo 6:33, vamos a ver algo, porque nosotros acá encontramos lo que la palabra de Dios dice. Y Jesús estaba hablando, Jesús había iniciado lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Probablemente el sermón más famoso que hay en la historia. El protagonista, sin duda, era nuestro Señor Jesucristo. Y realmente, en el capítulo 6, en el verso 5, Jesús mismo le estaba diciendo al pueblo, le estaba diciendo, cuando tú ores, no seas como los hipócritas, ¿no? Ya estaba chocando con los religiosos, porque ellos aman el orar, entonces en sinagogas y todo ello, en lugares públicos, y lo que estaba diciendo era de que hay personas que están más enfocadas en buscar al Padre por cuestiones de forma. Pero realmente lo que nuestro Señor Jesucristo nos estaba mostrando es que nosotros tenemos que buscar al Padre porque nosotros anhelamos su presencia en nuestras vidas y nosotros anhelamos la experiencia de su presencia en nuestras vidas. Muchas veces hemos convertido la palabra de Dios en un montón de palabra aprendida y cuando tenemos ciertas situaciones lanzamos la palabra aprendida y yo en otras oportunidades he dicho que parece ser que algunos hermanos están lanzando conjuros. No como si fuera una especie de fórmula mágica que yo le expreso por medio de palabras y simple y sencillamente tiene que funcionar, pues porque yo digo que tiene que funcionar. Pero no estamos hablando de eso porque la fe no opera de esa forma. Y es por eso que la fe es algo de lo que más he enseñado, pero para muchísimos hijos de Dios la fe es lo que menos funciona. Entonces, estas personas, estos hijos de Dios, se sienten defraudados porque lo que van a decir es la palabra de Dios no funciona. La verdad es que lo que no están funcionando es cada persona que declara esto. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo, busca primero el reino de Dios, está hablando no solamente del reino como tal, sino está hablando del rey. Si tú buscas el reino, estás buscando al rey, y el rey es Él. Y está diciéndolo en un contexto muy particular, porque si nosotros revisamos, y esto es lo que quiero es que cada creyente pueda tener un enfoque en la búsqueda, no la búsqueda porque algo se perdió, sino lo que la palabra de Dios está diciendo es que, mira, lo que tú tienes que hacer es procura en primer lugar, lo primero que tú tienes que hacer
no es enfocarte en todas las cosas que te pueden estar sitiando, no es enfocarte en las cosas que puedes estar experimentando, no es enfocarte en estas situaciones que tú pareces ser que las tienes encima. Lo primero que tú tienes que hacer para vivir un evangelio de poder, lo primero que tú tienes que hacer para poder vivir realmente en la presencia de Dios es buscar al Rey. Por eso lo que la palabra de Dios dice, busca en primer lugar, procura. Lo primero que tú tienes que procurar es tener y avivar en ti ese hambre y ese anhelo por vivir en la presencia de Dios. Y vivir en la presencia de Dios no solamente es expresar, sino también es recibir, es poder escuchar de parte de Él. Y cada día nosotros necesitamos escuchar de parte de Él. Cuando nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo está enseñándonos en Mateo 6, desde el versículo 9, Jesús dice, vosotros pues vas a orar así. Miren esta primera gran declaración, Padre nuestro. Recuerden que habían varias personas. Si hubiera habido una persona, creo que Jesús le hubiera dicho, Padre, tienes que orar así, Padre mío. Pero había una multitud de gente que lo estaba oyendo. Y Jesús les estaba diciendo algo que estaba rompiendo todo lo que ellos habían aprendido durante años de años, centenas de años. Ellos habían aprendido cosas que tenían que ser quebradas. Porque poder llamar a Dios Padre era algo revolucionario. Nadie le decía papá, no solamente no le decía, ahora nosotros por medio de Jesucristo podemos decirle hasta papito. Pero Jesús les estaba diciendo, cuando tú ores ahora, lo que tienes que decir es Padre nuestro. Fíjate, puedes llamar a Dios Padre, pero lo ubica que estás, dice, en los cielos. ¿No es cierto? Y santificado sea tu nombre. Ahora dice, venga tu reino. Y acá viene, hágase tu voluntad, así como hágase tu voluntad, permítame ubicar acá, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Miren, hay muchas personas que quieren vivir en la realidad que nuestro Señor Jesucristo pagó realmente en la cruz. Pero ¿saben cuál es el gran reto, el gran desafío? Que no están dispuestos a poner el reino y al rey en primer lugar. Quieren saltarse eso porque realmente, en primer lugar, fíjense, lo primero que tenemos que tener un enfoque es que tenemos un Padre. Lo primero. Y que nuestro Padre es santo. Que nuestro Padre está en los cielos y que Él tiene una sola voluntad. Y que esa voluntad se tiene que dar en el cielo como se tiene que dar en la tierra. Dios está dispuesto, envió a su Hijo para que así fuera. Y nosotros tenemos que colaborar para que la voluntad realmente de nuestro Padre se pueda cumplir, porque somos colaboradores. Pero ¿saben dónde viene el tema? ¿Dónde viene el reto? ¿Dónde viene el desafío? En que muchas veces nosotros ejercemos fe, pero queriendo que la fe funcione cuando nosotros estamos invalidando desde el inicio la fe. Miren, la fe, la misma palabra de Dios dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, la incredulidad y la duda es fe en lo que tú ves. Quiero decirlo así. La incredulidad y la duda es fe en lo que tú ves en lo natural. Entonces tú vas a ver un problema acá, vas a ver una situación acá, vas a ver cosas que te están rodeando, vas a ver cosas de repente, desafíos, retos, vas a ver cosas y tú dices, esto no va a poder ser porque estás intelectualizando, estás viendo lo eterno de la palabra de Dios, lo estás tratando de encapsular en tus razonamientos. Lo estamos tratando de encapsular realmente en nuestro intelecto. Lo estamos tratando de encapsular en nuestra lógica. Eso, ¿qué cosa es? Incredulidad y duda. Y eso es fe en lo que yo veo. Ahora quiero que veas algo.
Cuando yo tengo fe en lo que veo, si yo tengo un problema, veo tan claro mi problema, veo tan claro mi desafío, veo tan claro de esta forma, lo veo tan nítido mi situación, que esta situación ya está ocupando un espacio en mi vida. Pero sin dejar esta realidad y haberla alimentado y haber nutrido realmente toda esta situación, yo comienzo a hablar la palabra. Pero ¿saben cuál es el gran tema? Que la palabra de Dios, totalmente válida, no va a poder funcionar por una simple y sencilla razón. Porque la realidad que tú estás viendo, tu fe en lo que tú ves, no deja que aquello que es invisible pueda manifestarse en lo natural. Porque ya has ocupado el espacio. Entonces, aquello invisible no puede tomar ese lugar porque ya lo tienes copado con lo que estás viendo. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Eso es lo que pasa con muchos hijos de Dios. Ya lo han copado con un pensamiento, están viendo una situación de enfermedad, están viendo una situación de dolor, están viendo una imposibilidad y lo ven absolutamente nítido. Lo ven con tal claridad que ya no hay espacio para que lo invisible de parte de Dios ocupe ese lugar porque ya lo coparon. Es como si nosotros dijéramos que tenemos un almacén, vamos a decirlo así, de 3 metros cuadrados y yo he puesto ese almacén, está repleto y yo quiero meter más cosas en ese almacén. Ya no se puede. Algo tiene que salir para que venga realmente nueva mercadería, por decirlo así, y llegue. Las cosas de Dios son invisibles. Y cuando la palabra de Dios dice, busca en primer lugar el reino de Dios, está hablando de un reino invisible, pero real. El hecho de que sea invisible no significa que no sea real, significa que es diferente. Todo lo que nosotros vivimos fue hecho desde lo invisible. Y nosotros tenemos que tener un enfoque realmente en esa realidad. Tenemos que tener un enfoque, tenemos que enfocarnos. La palabra de Dios dice en 2 Corintios, en el capítulo 4, verso 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y lo que estamos haciendo muchas veces, y la fe no funciona, es porque lo temporal está ocupando el espacio de lo que es eterno. Y nosotros tenemos que dejar de mirar las cosas temporales, tenemos que dejar esas cosas que aparentemente nos han sitiado. Y a veces no es el reino de los cielos que se ha acercado a nosotros, sino es un reino de temor, es un reino de duda, es un reino de enfermedad, es un reino de control, es un reino de esclavitud. Entonces todo esto se ha acercado a nuestra vida, pero yo lo estoy viendo mucho más claro que el reino de los cielos. Jesús, cuando empieza su ministerio, quiebra con todo esto. Jesús quebró con toda esta cultura. Recuerden que ellos vivieron 430 años y esto quedó. Muchas generaciones, todavía muchas generaciones, a pesar de que desde el tiempo que vivieron en Egipto a nuestro Señor Jesucristo ya habían pasado varios siglos, muchos todavía tenían un concepto realmente totalmente, vamos a decir así, de esclavo. ¿Por qué creen que nuestro Señor Jesucristo les dice, por ejemplo, en el mismo Mateo, en el capítulo 6, desde el verso 25, dice, por tanto os digo, porque acá viene la declaración de Mateo 6:33, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Quiere decir que él encontraba muchas de las cosas que están pasando el día de hoy. Hay afán. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Fíjense, son cosas de provisiones naturales. Ni por vuestro cuerpo, no te afanes por tu cuerpo, por si acaso. ¿No? ¿O qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjense y pone una comparación. Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, o por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan. Y va comenzando a decirles que hay un montón de cosas naturales en las cuales nosotros podemos tener un enfoque.
Hay muchísimas cosas naturales en las cuales podemos tener un enfoque, pero nuestro enfoque no tiene que estar ahí. Porque en el verso 31 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Pero Jesús dice, porque los gentiles, está hablando de aquellas personas que no conocen la verdad, aquellas personas que no conocen al Rey del Reino, aquellas personas que no conocen en ese momento el reino. Esas personas pueden tener este nivel de pensamiento. Estas personas pueden estar mirando más que el reino, pueden estar mirando realmente que van a ser invadidos por un problema. Estas personas van a comenzar a mirar realmente que hay situaciones que parece ser que los van a aplastar. Pero dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas, por si acaso. El tema no es un tema de lo que estás viendo, es un tema de enfoque, lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que enfocarnos en nuestro Rey. Tenemos que enfocarnos en su carácter. Dios es amor, Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros. Tenemos que tener ese enfoque. ¿Y saben cómo cómo podemos trabajar esto? Cuando nosotros realmente comenzamos a tomar tiempo con Él, porque la mejor forma de conocer a nuestro Rey es tomando tiempo con Él. Yo no quiero decirte que no tomes tiempo con la palabra. Por supuesto que tenemos que tomar tiempo con la palabra. Por supuesto que tenemos que tomar tiempo en meditar la palabra. Pero te voy a decir algo más alto. Toma tiempo en pasar esos momentos con nuestro Señor. Busquemos en todo momento escucharlo, no solamente es hablar, porque muchas veces tenemos la palabra, pero no hemos aprendido a oír la voz de Dios. Tenemos la palabra y yo digo, cito esto y cito el otro. Dios, por medio del Espíritu Santo, nunca nos va a guiar fuera de la palabra. Y si viniera un pensamiento fuera de la palabra, deséchalo porque no es de Dios. Pero Dios va a tratar con cada uno de nosotros en una forma personal. Él nos va a llevar realmente de la mano. Él nos va a mostrar. Y nosotros a veces queremos tomar, digamos, intimidad con una serie de cosas. Pero lo primero con quien tenemos que tomar intimidad, tomar ese tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Buscarlo a Él, procurar estar con Él. Procurar estar con el Señor del Reino. Antes que haga cualquier cosa, procura tomar tiempo. Tomemos tiempo en la palabra, meditemos en la palabra, pero ¿sabes qué? Toma tiempo, dispón tiempo en buscarlo a Él. Dios ha preparado cosas grandes para cada uno de sus hijos. Por eso la palabra de Dios dice, busca primero, procura primero el reino de Dios y su justicia. Este reino tiene una legalidad, tiene una forma de operar, tiene una forma de justicia. Y la palabra de Dios dice que antes que venga toda la añadidura, tiene que haber algo primero. ¿Sabes qué? Hay una gran verdad. Si nosotros no vemos añadidura, es que todavía no estamos colocando al reino de Dios y su justicia y su legalidad en primer lugar. Estamos tratando de saltarnos la valla y estamos orando por la añadidura y queremos, Señor, y confieso la añadidura y hablo de la añadidura. Yo quiero la añadidura, Señor, gracias por esto. Y comenzamos a declarar la palabra y comenzamos a hablar la palabra y comenzamos a declarar la palabra. Pero no he buscado en primer lugar el reino. Y eso significa buscar al reino y su legalidad. No podemos saltarnos eso. Y eso es porque muchas veces, esa es la razón por la cual muchas personas dicen, mira, yo estoy orando por esto y hace 50 años, estoy orando por esto hace 30 años, estoy orando por esto hace tanto tiempo. Y no pasa nada. Estoy orando por esto tanto tiempo, porque simple y sencillamente estamos orando la añadidura, pero no estamos tomando tiempo con Él. Yo te aseguro, y te lo puedo decir con toda convicción, que cuando nosotros tomamos tiempo en su presencia, nosotros no solamente vamos a conocer del reino, vamos a poder experimentar el reino. No solamente voy a leer que el Evangelio es poder de Dios, sino voy a ser ese instrumento de Dios para manifestar ese poder. No solamente voy a hablar y decir, ¿saben qué? Dios es amor, sino que ese amor va a ser trasladado por medio de nuestras vidas. No solamente voy a decir Jesús es nuestro sanador, sino que la gente va a poder vivir esa sanidad a través de nuestras vidas, a través de que nosotros ponemos manos sobre ellos. Nosotros nos hemos acostumbrado a hablar del Evangelio,
pero tenemos que aprender a vivir y a manifestar el Evangelio. Y saben que no se va a poder lograr eso si es que primero no está Él. Por eso la palabra de Dios dice, ¿sabes que este es un tema de enfoque? Porque cuando tú buscas en primer lugar el reino de Dios, estás enfocándote en aquello que es invisible, pero es eterno, conforme hemos leído en 2 Corintios 4:18. Porque hay personas que miran las cosas temporales, y es tremendo, ¿no? Las cosas temporales, pero estas cosas temporales pasan, ¿no es cierto? Cuando yo me enfoco en eso, eso va a pasar. Eso va a pasar, pero la palabra de Dios dice, pero las que no se ven son eternas. Hay verdades eternas que están establecidas en la palabra de Dios. No son verdades eternas para que yo las intelectualice. Son verdades eternas para que yo las vivo y yo tengo que ser desafiado, tengo que ser inspirado a vivir esas verdades eternas. Hay un mundo que necesita no solamente que hablemos el Evangelio, sino necesita tener un encuentro real con esas verdades eternas. Jesús habló de esas verdades eternas. Jesús empezó su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Él enseñó sobre las verdades eternas, pero no se quedó simplemente como maestro. Él demostró las verdades eternas. Él demostró que Él tenía toda la autoridad para sanar enfermos. Él demostró ese evangelio resucitando muertos. Él demostró ese evangelio sanando enfermos. Él demostró ese evangelio sanando a lunáticos, personas con problemas mentales. Él demostró esa realidad del reino, de la voluntad del Padre, que como es en el cielo, es ajena a tierra, sanando a personas, liberando, mostrando realmente que el reino de los cielos se ha acercado. Hoy día, como lo he dicho tantas veces, hay muchísimas personas que se levantan a decir una y otra cosa, pero la iglesia tiene que ser realmente la expresión del reino acá en la tierra. Somos el cuerpo, pero tenemos que expresar la voluntad del Padre. Como es en el cielo, es acá en la tierra. Jesús, como hombre, fue nuestro ejemplo. Él no solamente habló tremendas verdades, sino que las evidenció en su propia vida, las evidenció en la vida de otros. Tenemos que desafiarnos a expandir el reino, a llevar el estandarte del Rey a todo lugar, pero haciendo saber, como decía el apóstol Pablo, yo no vengo acá con elocuencia, yo no vengo acá con palabras persuasivas de humana sabiduría, yo no vengo como un orador magistral, yo vengo acá en el nombre de Jesús, yo vengo acá para realmente poder demostrar con toda seguridad que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Amén. Bien. Vamos a seguir sobre este tema. Vamos a poder avanzar sobre este tema. Yo solamente he tratado una parte y vamos a seguir sobre estos domingos. Vamos a seguir enseñando, vamos a seguir instruyendo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Familia Victoriosa, buenos días. Quería invitarles a participar de nuestras reuniones de la iglesia durante la semana y así poder crecer y disfrutar de la palabra del Señor. Tenemos los días miércoles a las 8 de la noche nuestro servicio de victoria vía Facebook a cargo de la pastora Cristín desde nuestra página de la iglesia. Los días jueves tenemos Conexión Clamor, donde tenemos un tiempo de oración como cuerpo de Cristo, como familia en Cristo, donde nos unimos en un mismo sentir, una misma fe y un mismo espíritu, de 6:30 de la mañana a 8 de la mañana, vía Zoom. El mismo día tenemos nuestro grupo de encuentro donde nos unimos, donde nos encontramos a seguir aprendiendo la palabra, creciendo y formando el carácter de Cristo. Es para que nosotros nos desarrollemos en nuestra vida cotidiana. Es a las 8 de la noche, vía Zoom. Y si alguien todavía no está participando de un grupo de encuentro, por favor, contactarse conmigo a mi WhatsApp personal o al WhatsApp de la iglesia. Los días viernes tenemos nuestras clases diseñados para servir.
donde debe ser nuestro más alto privilegio el servir a Dios. La transmisión es en vivo desde nuestra página cerrada de Facebook Victoriosos en Cristo. Los días domingos tenemos nuestro servicio de victoria. Igualmente nos unimos como cuerpo, como iglesia, para alabar, para exaltar y honrar a nuestro Dios desde nuestras casas y glorificar el nombre, ese nombre que transforma corazones, que transforma vidas, porque nosotros estamos aquí de bendición para bendecir a otros. Así que, hermanos, les animo a ser parte de este tiempo, parte de esta dinámica y seguir creciendo y seguir disfrutando de esa palabra. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.